Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En las profundidades de la Sierra Mazateca existe un pueblo que no aparece en los mapas, San Jacinto de la Niebla. En el otoño de 1989, algo antiguo despertó allí, algo que aprendió a imitar las voces de los niños para atraer a sus madres a la oscuridad. El informe oficial se selló como violencia intercomunitaria. El único testigo, un sacerdote llamado Edgar, fue silenciado por la iglesia, declarado loco y enterrado en vida en un seminario de Puebla. Y esta mañana, 30 años después, los noticieros reportan un incidente geológico en esa misma zona, y el gobierno acaba de enviar al ejército. El cuarto es angosto, casi una celda, bañado en la luz grisácea de la mañana de Puebla. Edgar, de 78 años, se sienta al borde de la cama, sus manos cubiertas de manchas hepáticas, descansando sobre las rodillas huesudas. Ya no viste sotana, usa un suéter gastado y pantalones de algodón. El seminario le da asilo, un refugio para el hombre que oficialmente perdió la razón en la sierra oaxaqueña hace más de 30 años. La iglesia lo cuida como a una reliquia rota. Él no es un padre, es un fantasma que aún respira, un custodio del silencio. Su colapso, registrado en actas amarillentas, habla de violencia intercomunitaria. Edgar sabe que esa palabra, intercomunitaria, es una mentira piadosa para ocultar lo que no cabe en la lógica humana, un horror que devoró la fe y dejó solo una claridad helada. La rutina es su único ancla. Se levanta a las 5, cuando la campana del seminario corta el frío. Sus movimientos son lentos, metódicos. Se lava la cara en el lavabo de Minu Nesisa. Porcelana agrietado, el agua helada un castigo familiar. Evita el espejo, no por vanidad, sino porque los ojos que le devuelven la mirada son los de un testigo que debió morir. Sobrevivió. Esa es la culpa que realmente carga. No el miedo, sino la vergüenza de haberse escondido en el sótano de la iglesia, escuchando los gritos de su congregación mientras eran desmantelados, uno por uno, en la oscuridad hambrienta de San Jacinto de la Niebla. La fe no se evaporó, fue arrancada, dejando una herida abierta que el tiempo no ha sabido cerrar. El silencio del seminario es denso, pero es un silencio humano. Pasos en el corredor, el murmullo distante de la liturgia, el tráfico de Puebla más allá de los muros altos. Es un silencio que intenta sanar. Pero para Edgar, el silencio verdadero tiene otro sonido. Es el silencio de 1989, un silencio espeso, interrumpido solo por el goteo incesante de la lluvia y el olor a tierra mojada y copal quemado. Era un silencio expectante, el silencio del depredador que observa. Pasa horas mirando por la ventana de su cuarto, no al patio cuidado por los novicios, sino a la memoria de la niebla que se aferraba al suelo de la Sierra Mazateca, una niebla que olía a ozono y a sangre vieja. Sobre su escritorio de madera oscura, solo hay 3 objetos: una Biblia que nunca abre, un vaso de agua y una pequeña caja de madera de cedro. Dentro de la caja, envuelto en un paño que alguna vez fue blanco, guarda un solo diente. Es grueso como el pulgar de 1900. Un hombre, curvo como una garra y de un color amarillo enfermizo, casi óseo. Lo encontró incrustado en el marco de la puerta de la sacristía, la mañana después del terror final. Es la única prueba física de que lo imposible sucedió. A veces, por la noche, abre la caja, no lo toca, solo lo mira, sintiendo el peso de su realidad. Es el ancla que lo mantiene cuerdo, la prueba de que no fue un colapso nervioso. Los jóvenes seminaristas lo tratan con una mezcla de respeto y lástima. Ven al anciano, que perdió su rebaño. Le ofrecen confesión, pero Edgar siempre rehúsa. ¿Qué podría confesar? ¿Que sus oraciones se convirtieron en ruido inútil frente a la fuerza bruta de la bestia? ¿Que mientras él recitaba el latín, el padre de la casa oscura imitaba las voces de los niños que acababa de matar para atraer a sus madres? La teología se quiebra contra esa realidad. El mal que él conoció no es una abstracción filosófica del pecado, es una entidad biológica, un depredador alfa que ocupaba la cima de la cadena alimenticia mucho antes de que se construyeran las iglesias. Su presencia en el seminario
es una ironía amarga. Bajo el suéter gastado, su torso es un mapa de cicatrices antiguas que no provienen de la violencia directa. Son las marcas de su huida desesperada, después del silencio. Cuando finalmente salió del sótano días después, rasguños de ramas que eran como navajas, la quemadura de una cuerda que usó para bajar un barranco. Pero la cicatriz principal está en su mente. Es el sonido, el crujido de huesos grandes, el grito ahogado y el olor, una mezcla pestilente de pelo mojado, cobre y excremento. Los médicos en Puebla diagnosticaron TPT severo. Le dieron medicamentos que nublaban su mente, pero nunca borraron los sonidos. Dejó de tomarlos hace décadas. Necesita recordar. La claridad es su penitencia. Puebla es una ciudad de iglesias, de piedra volcánica y talavera brillante. Es un lugar de orden, de estructura colonial, de fe visible. Para Edgar es el opuesto perfecto de San Jacinto. San Jacinto era caos, niebla y raíces. Allá la fe católica era una capa delgada sobre creencias mucho más antiguas, creencias que los ancianos mazatecos entendían mejor. Ellos hablaban de nahuales, pero sabían que esto era diferente. Edgar, el hombre de Dios, había sido el ignorante. Había llevado un crucifijo a una pelea que requería fuego y acero, y ni siquiera eso había sido suficiente. La solidez de Puebla es una mentira confortable, y él es el único que sabe que tan delgada es la pared que separa este mundo ordenado del hambre primordial. Vive en una negación funcional. No niega lo que pasó, sino que niega que pueda volver a pasar. Se ha convencido a sí mismo de que San Jacinto fue un evento aislado, un apocalipsis contenido, que la bestia, saciada, regresó a su letargo bajo la montaña, que las excavaciones de la maderera clandestina fueron la única causa. Su vida en el seminario es un intento de construir un epílogo pacífico. Se dedica a tareas mundanas, ayuda en la biblioteca, barre las hojas secas del claustro. Son actos de contrición física. Intenta vaciar su mente, enfocarse en la textura de la piedra, en el olor a polvo de los libros viejos, pero la sierra nunca lo ha soltado. La niebla sigue en el fondo de su cráneo. En las últimas semanas el aire ha cambiado. Es octubre, el viento frío baja de los volcanes, pero esto es diferente. Es una electricidad estática en su piel. Los dolores en sus viejas heridas se han agudizado. Tiene pesadillas, no de la masacre, sino de la tierra removiéndose. Sueña con lodo y raíces expuestas. Siente una inquietud que no había experimentado desde 1989. Es la sensación que precedió a la desaparición de los primeros niños. Es el silencio antes de la tormenta, una quietud antinatural. El mundo se siente como una cuerda tensada a punto de romperse. Edgar reza, no por salvación, sino por costumbre, y sus palabras suenan huecas en el aire denso de su cuarto. El gatillo llega en una mañana de 1900, martes, en la biblioteca del seminario. Edgar tiene permiso para usar una de las computadoras viejas para leer las noticias nacionales. Es parte de su rutina de mantenerse conectado al mundo que dejó atrás. Sus dedos artríticos tiemblan sobre el mouse. Busca noticias de Oaxaca, un hábito masoquista. Generalmente no hay nada, pero hoy sí. Un titular pequeño en un portal de noticias regional. Evacuación preventiva en la Sierra Mazateca por incidente geológico. Sus ojos se clavan en las palabras. La nota es breve, menciona movimientos de tierra inusuales cerca de la zona de exclusión de San Jacinto de la Niebla. El gobierno federal, citando riesgo de deslaves, está moviendo a las pocas familias que viven en las rancherías cercanas. El aire abandona sus pulmones. El olor a polvo y papel viejo de la biblioteca desaparece, reemplazado instantáneamente por el olor agudo del copal y la tierra mojada. El zumbido de la computadora se convierte en el zumbido de los insectos de la selva. Bajo la lluvia torrencial, siente un frío que le sube por la espalda, una reacción visceral que no es memoria, es reconocimiento. El sudor le brota en la frente y en las palmas de las manos. Su corazón late con fuerza, un tambor sordo contra sus costillas frágiles. Incidente geológico, la misma terminología estéril que usaron en 1989 para describir la masacre, un eufemismo para enterrar lo inenarrable. El silencio oficial, el patrón se repite. La negación que construyó durante 30 años se derrumba como un muro de adobe bajo la tormenta. No fue un evento aislado, no estaba dormido, solo estaba digiriendo. Edgar se agarra al borde del escritorio, sus nudillos blancos, cierra los ojos, pero la oscuridad detrás de sus párpados no ofrece alivio. Ve la iglesia de San Jacinto, no como la recordaba, sino como la imaginaba ahora.
las ruinas cubiertas de maleza, la tierra temblando, abriéndose. La maderera clandestina lo despertó la primera vez. ¿Qué lo despertó ahora? ¿La erosión natural? ¿O algo más? La certeza lo golpea con fuerza física. No es un deslave, es un despertar. La tierra no se está moviendo. Algo se está moviendo bajo la tierra. Los sonidos regresan. Los sonidos que mantuvo a raya con oraciones y trabajo manual. El clic agudo de las garras sobre la piedra del atrio de la iglesia. El chasquido húmedo de la carne desgarrada. Y la voz. La imitación. El padre de la casa oscura tenía una inteligencia sádica. Recordaba las voces, recordaba el llanto de la bebé de los Morales, y usó ese llanto fuera de la casa de los Vázquez hasta que la señora Vázquez, enloquecida de dolor, abrió la puerta creyendo que era un milagro. Edgar se tapa los oídos en la biblioteca silenciosa, pero el sonido está adentro. El joven novicio que administra la biblioteca lo mira con preocupación. Edgar solo puede negar con la cabeza, incapaz de hablar. El temblor en sus manos ya no es el de la vejez, es el temblor del terror puro, el mismo que sintió en el sótano de la iglesia. El sótano olía a vino de consagrar rancio y a tierra húmeda. Estaba acurrucado detrás de unos barriles viejos, escuchando los pasos pesados de la criatura en el piso de madera de la nave principal, justo encima de su cabeza. Escuchó cómo lanzaba las bancas como si fueran sillas de paja. Escuchó el momento en que agarró al sacristán, Mateo, que se había escondido bajo el altar. El grito de Mateo fue corto, interrumpido por un crujido que helaba la sangre. Ahora, en Puebla, sus manos tiemblan con ese mismo ritmo, el ritmo del miedo a ser encontrado, el deber. Esa palabra lo había llevado a San Jacinto en primer lugar, un joven padre lleno de celo misionero, enviado a llevar la palabra de Dios a un lugar que ya tenía sus propios dioses oscuros. Su deber había sido proteger a su rebaño, y había fallado, se había escondido. No era un pastor, era una oveja que encontró un hoyo donde meterse. La culpa que había reprimido se mezcla ahora con un nuevo pavor. Si está despierto, volverá a cazar. Y si las autoridades solo están evacuando por deslaves, no están preparados, están enviando a la gente equivocada, con el equipo equivocado. Están enviando geólogos cuando necesitan soldados, y ni siquiera los soldados sabrían a qué se enfrentan. Edgar se levanta casi tirando la silla, camina con pasos erráticos fuera de la biblioteca, hacia el patio. Necesita aire, sabe lo que debe hacer, debe hablar, debe advertirles. Pero, ¿quién le creería? Es el padre loco de Puebla, el sobreviviente, traumatizado que vive de la caridad eclesiástica. Sus palabras serían descartadas como el delirio de un anciano con demencia senil, producto del TEPT. Recordó los reportes oficiales de 1989, ataque de fauna salvaje o ajuste de cuentas del narco. Las autoridades necesitaban una explicación humana por más violenta que fuera. La verdad de 3 metros de altura y pelo aceitoso que absorbía la luz, era inaceptable. Sería silenciado de nuevo. Se detiene en el centro del claustro. El sol de la mañana es cálido, pero él tirita. La Sierra Mazateca está a cientos de kilómetros de distancia, pero siente el tirón, siente la niebla. La criatura no solo mataba, reclamaba el territorio. La niebla que envolvía San Jacinto no era solo climática, era una extensión de su presencia. Hacía que el aire fuera pesado, difícil de respirar, cargado con el olor de la casa. Edgar mira sus manos temblorosas. Ya no tiene la fuerza de un hombre joven, pero el conocimiento que posee es un arma. La única arma que funcionó, aunque sea parcialmente, el conocimiento de los ancianos locales. ¿Qué había regresado? ¿La misma entidad? Los ancianos mazatecos, en los días previos al silencio total, habían hablado de ciclos, que el padre de la casa oscura no era un individuo, sino una especie o un título, que despertaba cuando la tierra era profanada, las excavaciones ilegales de 1989. ¿Y ahora qué? La nota hablaba de movimientos de tierra. ¿Eran la causa o la consecuencia? ¿Era la criatura abriéndose paso o algo la había perturbado de nuevo? La sospecha más fría lo invade. La supervivencia de él no fue un accidente. La bestia lo dejó vivir. Un testigo, un heraldo, o peor aún, comida guardada para después. Regresa a su cuarto. El temblor se ha calmado, reemplazado por una determinación helada que no había sentido en 30 años. Su deber no terminó en 1989, solo se puso en pausa. Abre el último cajón de su cómoda. Debajo de sus ropas civiles hay una bolsa de lona vieja.
Contiene un mapa topográfico de la sierra, amarillento y doblado, un diario de cubierta negra y la caja con el diente. Saca el diario. Las páginas están llenas de su propia letra, apretada y febril, escrita en el sótano a la luz de una vela. Notas sobre los sonidos, los tiempos, los olores, todo lo que recordaba de los ancianos. No es un plan de batalla, es un manual de supervivencia. El simple acto de recuperar el diario le cuesta. Siente un dolor agudo en el pecho y su respiración es sibilante. El cuerpo de un hombre de 78 años no está hecho para esta clase de adrenalina. El miedo y la culpa son un veneno lento, pero el terror renovado es un ácido rápido. Se sienta en la cama, el diario en su regazo. La portada de cuero está rígida por la humedad de aquellos días. El olor a moho que emana es el olor de su propia tumba temporal. Durante 3 días se escondió allí mientras la masacre rugía arriba. Ahora, el olor le recuerda que el silencio no es seguridad, es solo una espera. El conflicto es claro. El mundo exterior, el gobierno, la iglesia, operan bajo las reglas de la razón, pero lo que viene de San Jacinto no obedece esas reglas. ¿Cómo advertir a alguien sobre un monstruo que imita las voces de sus víctimas? ¿Cómo explicar que las balas de alto calibre solo lo enfurecían? Edgar recuerda a los 2 policías del pueblo. Encontraron sus rifles M16, probablemente contrabando, rotos por la mitad, como si fueran de plástico. Las armas de los hombres eran juguetes. La fe de Edgar era aire. Solo el conocimiento antiguo de los locales tenía algún peso, y ellos también fueron masacrados. Él es el último que recuerda sus palabras. Ya no es el anciano que barre hojas. La cáscara del sobreviviente traumatizado se resquebraja. Debajo está el testigo, el hombre que sabe. La noticia del incidente geológico no fue solo un gatillo, fue una citación. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado. Estaba allí, en Oaxaca, removiendo la tierra, estirándose después de un largo sueño. Y probablemente tenía hambre. La misma hambre metódica, inteligente y paciente que él recordaba. El hambre que probó cada casa en San Jacinto, una por una, buscando el punto débil, buscando a los que aún respiraban, a los que aún tenían miedo. Sus recuerdos ya no son fragmentos borrosos de TPT, se vuelven nítidos, claros como el cristal. Recuerda la noche en que la criatura probó la puerta del sótano. Un solo golpe, no fuerte, sino inquisitivo, un rasguño, lento, como el de una uña enorme, bajando por la madera. Edgar había dejado de respirar. Podía olerlo a través de la madera, el hedor a pelaje mojado y sangre coagulada. Esperó. El silencio se extendió por minutos que parecieron horas. Luego, escuchó un gruñido bajo, casi una burla, y los pasos pesados se alejaron. No lo mató porque no quiso. Estaba jugando, o estaba guardándolo. Toma el teléfono del pasillo del seminario, un aparato negro de disco, antiguo como él. Marca un número que no ha marcado en 20 años. El de una periodista de investigación en la Ciudad de México, una mujer que una vez intentó escribir sobre los desaparecidos de la Guerra Sucia y que había tropezado con los rumores de San Jacinto. Ella lo había buscado, pero él la había rechazado. Ahora él la necesita. Necesita un megáfono. La llamada entra. Edgar escucha el tono, su aliento contenido. Cuando ella contesta, él no dice «Hola», solo dice «Tengo algo que decirle sobre Oaxaca, sobre San Jacinto de la Niebla». La llamada es corta. La periodista, ahora mucho mayor, reconoce su nombre al instante. El silencio al otro lado de la línea confirma que ella también sospechaba. Acuerdan reunirse, pero Edgar sabe que una entrevista no es suficiente. Hablar es el primer paso, pero la verdadera penitencia, la verdadera advertencia, requiere algo más, requiere un regreso. No puede ir físicamente, su cuerpo no lo resistiría, pero debe enviar el diario, debe enviar la prueba, debe enviar el diente. El paquete será su confesión, su advertencia y su última misa. Cuelga el teléfono. El despertar ha terminado. La vigilia ha comenzado. San Jacinto de la Niebla, 1989. La lluvia no había cesado en 3 semanas. El pueblo estaba ahogado en lodo y una niebla tan espesa que parecía tener peso. El aire olía a moho y al copal que los ancianos quemaban sin cesar. Un intento desesperado de purificar el ambiente. Edgar, entonces, un hombre de 40 y tantos, sentía la tensión en el aire. No era solo el aislamiento, era el silencio antinatural del bosque,
Los pájaros habían callado, los monos aulladores, usualmente un estruendo al amanecer, habían desaparecido. Era un silencio de espera. La fe católica que él predicaba se sentía delgada, un barniz frágil sobre un miedo mucho más antiguo. Comenzó con los niños, 3 de ellos jugando cerca del arroyo crecido al atardecer. No hubo gritos, simplemente no regresaron. La comunidad, pequeña y unida, entró en pánico. Pensaron que el río se los había tragado. Salieron a buscar con linternas y machetes. Edgar organizó los grupos, pero lo que encontraron no fue rastro de ahogamiento. Encontraron un solo guarache pequeño y junto a él una huella en el lodo que no tenía sentido. Era demasiado grande, vagamente canina pero claramente bípeda, y junto a ella un rastro de algo pesado que había sido arrastrado hacia la espesura de la sierra. El miedo comenzó a tomar forma. Los 2 únicos policías del pueblo, armados con escopetas viejas, decidieron tomar el asunto en sus manos. Eran hombres duros, acostumbrados a los pleitos de borrachos y a los ocasionales coyotes. Se internaron en el bosque siguiendo las huellas. No regresaron esa noche. A la mañana siguiente, la lluvia amainó por 1 hora. En el centro de la plaza, frente a la iglesia de Edgar, encontraron el sombrero de uno de los policías. Estaba empapado en sangre. A unos metros, una de las escopetas estaba partida en 2, la madera astillada y el cañón doblado como si fuera de plomo. El mensaje era claro. Las armas no servían. El pueblo estaba solo. Fue entonces cuando la tormenta regresó con furia. Un deslave bloqueó la única carretera de terracería que conectaba San Jacinto con el valle. Quedaron atrapados. El generador de diésel del pueblo falló, sumiendo a San Jacinto en una oscuridad casi total, rota solo por velas y lámparas de aceite. El aislamiento era absoluto. El mundo exterior no sabía que estaban en problemas y no podía alcanzarlos aunque lo supiera. Edgar intentó mantener la calma, reunió a la gente en la iglesia, rezaron el rosario, pero el sonido de las cuentas chocando parecía insignificante contra el rugido del viento y la lluvia. La fe se sentía como un teatro vacío. La primera noche del asedio, la criatura salió del bosque. No atacó de inmediato, comenzó a probar. Los sobrevivientes lo describirían después. Los pocos que quedaron, un golpeteo en las puertas de lámina, un rasguño pesado en las paredes de adobe, se movía por el pueblo con una confianza aterradora. No era una bestia frenética, era un cazador estratégico, midiendo las defensas, oliendo el miedo. Edgar lo escuchó desde la casa parroquial, un sonido pesado, como el de un caballo caminando en 2 patas, moviéndose por las calles lodosas. Y luego, el primer grito real. Venía de la casa más alejada, la de la viuda Herrera, el padre de la casa oscura. Así lo llamaban los ancianos. Insistían en que no era un nahual, no era un hombre transformado. Era algo más antiguo, despertado por las excavadoras de la maderera ilegal que habían profanado su lugar de descanso bajo la montaña. Su apariencia era una blasfemia anatómica, casi 3 metros de altura, cubierto de un pelo grueso y oscuro, tan aceitoso, que la luz de las linternas parecía resbalar sobre él. Sus ojos, decían los que lo vieron y murieron, eran inteligentes y tenía voz, o mejor dicho, robaba las voces, usaba los sonidos de sus víctimas para cazar a las siguientes. Los hombres del pueblo intentaron defenderse, se atrincheraron en la pequeña clínica, armados con machetes y 3 rifles de caza. Dispararon cuando la sombra inmensa apareció al final de la calle. Las balas de calibre 30-30 impactaron, produciendo un sonido sordo, como golpear un colchón mojado. La criatura rugió, un sonido que vibró en el pecho de Edgar a 100 metros de distancia. No era un rugido de dolor, sino de furia. Atacó la clínica. Los hombres no tuvieron oportunidad. La fuerza de la entidad era primordial. Rompió la puerta de madera sólida y entró. Los gritos duraron menos de 1 minuto. El silencio que siguió fue peor. Esa fue la noche en que Edgar se escondió. Corrió a la iglesia, tropezando en el lodo, y se encerró en el sótano, el pequeño almacén de vinos y reliquias, y fue allí donde escuchó la verdadera estrategia del horror. La criatura comenzó a usar la voz de uno de los hombres de la clínica, don Anselmo. «¡Ayúdenme! ¡Estoy herido!», gritaba con la voz exacta de Anselmo desde la plaza. Algunos, desesperados por encontrar a un sobreviviente, abrieron sus puertas. Fue una trampa. La bestia los cazó uno por uno.
Edgar, temblando en la oscuridad, se dio cuenta de la inteligencia sádica a la que se enfrentaban. No solo los estaba matando, los estaba desmoralizando. Pasó la noche y luego otra. El pueblo se convirtió en un matadero silencioso. La criatura parecía saber cuántos quedaban. Edgar permanecía en el sótano, sobreviviendo con agua de lluvia que se filtraba por una grieta y unas pocas hostias rancias. En la tercera noche, la criatura entró a la iglesia. Él escuchó los pasos pesados sobre su cabeza, el sonido de las bancas de madera siendo arrojadas contra las paredes. Escuchó el altar mayor romperse. Buscaba a los últimos sobrevivientes. Edgar rezaba, pero sus oraciones eran un susurro sin aliento. Sabía que la fe no detendría lo que estaba arriba. La criatura se detuvo justo encima de la trampilla del sótano. Edgar contuvo la respiración. El piso de madera crujió bajo un peso inmenso. Pudo olerlo. El hedor penetraba la madera, una mezcla abrumadora de ozono, sangre seca y pelo de perro mojado. Un olor animal, pero con algo más, algo metálico y antinatural. Luego, el silencio, un silencio largo, tenso. La criatura estaba escuchando. Edgar sintió el sudor frío recorrer su espalda. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo oiría. Entonces, un rasguño, lento, intencionado, bajando por la trampilla. Estaba probando la madera y luego se fue. Antes de la masacre total, los ancianos mazatecos habían intentado advertirle. Le dijeron que el padre de la Casa Oscura no podía ser matado con balas comunes, que solo el fuego lo mantenía a raya. Insistían en que la criatura odiaba el humo del copal y la madera de ocote. Le dijeron que no era un demonio, sino carne antigua, y que su ciclo había regresado. Edgar, en su arrogancia teológica, había descartado sus palabras como superstición. Había insistido en la oración y la fe. Ahora en el sótano recordó sus palabras. Recordó cómo le dijeron que la bestia no podía ser derrotada, solo evitada o aplacada. La comunidad se había fragmentado. Mientras Edgar se escondía, otros intentaron una solución diferente. Un grupo, liderado por los ancianos, había sucumbido a la superstición, o quizás al conocimiento práctico. Sacaron el poco ganado que quedaba, unas cuantas cabras, y las ataron en la plaza. Un sacrificio para apaciguar a la entidad. Edgar escuchó los balidos de Minonesí, terror, y luego el silencio abrupto. La criatura aceptó la ofrenda, pero no fue suficiente. Era solo un aperitivo. El hambre de la bestia no era solo física, parecía disfrutar del terror. El sacrificio solo le dio tiempo a Edgar para esconderse mejor. Salió del sótano 2 días después de que los sonidos cesaran por completo. La lluvia se había reducido a una llovizna. El pueblo era irreconocible. No eran solo los cuerpos, era la destrucción. Casas con paredes de adobe derribadas, árboles en la plaza arrancados de raíz. Y el silencio, un silencio de tumba. De las más de 50 almas en San Jacinto, él y un puñado de otros que se habían escondido en los barrancos fuera del pueblo eran los únicos sobrevivientes. Caminó por el lodo ensangrentado, su fe hecha pedazos. Fue entonces cuando encontró el diente, incrustado en el marco de la puerta de la iglesia, roto en la madera como un recordatorio. Cuando la carretera fue despejada una semana después, las autoridades finalmente llegaron. Encontraron a Edgar y a los otros sobrevivientes en estado de shock catatónico. La escena era tan brutal, tan inexplicable, que la narrativa oficial se escribió sola. No podía ser una bestia, tenía que ser humano. Primero culparon a una manada de lobos anormalmente agresivos. Luego, cuando vieron la destrucción estructural, la narrativa cambió a un ajuste de cuentas del narcotráfico, un grupo paramilitar que había usado violencia extrema. Los cuerpos fueron recogidos y enterrados en fosas comunes. Los sobrevivientes fueron reubicados y silenciados con amenazas o diagnósticos psiquiátricos. La iglesia también jugó su papel. Edgar fue llevado de regreso a Puebla, diagnosticado con un colapso nervioso severo y TEPT. Su testimonio sobre una criatura de 3 metros fue visto como la manifestación de su trauma, la mente rota de un sacerdote que vio a su rebaño masacrado por guerrilleros o narcos. Lo silenciaron con amabilidad, con sedantes y con la oferta de refugio en el seminario. Le dieron un título honorario y lo enterraron en vida. El horror de San Jacinto fue borrado de los registros, convertido en una nota a pie de página de la violencia rural en Oaxaca. El padre de la Casa Oscura había ganado. El verdadero horror para Edgar no fue solo la bestia, fue el descubrimiento de su propia irrelevancia. Su Dios había estado ausente, sus oraciones habían sido solo aire vibrando.
Mientras la criatura imitaba las voces de los niños para atraer a sus madres a la muerte, Edgar se dio cuenta de que la teología que había estudiado toda su vida no tenía respuesta para el mal físico, primordial. El mal no era una elección moral, era un apetito, y frente a ese apetito, él no era un pastor, era solo carne. Esta revelación fue la que realmente rompió su mente, dejándolo con la claridad aterradora que aún lo atormentaba. Años después, en la biblioteca del seminario, Edgar leyó sobre biología evolutiva, sobre especies extintas, sobre depredadores ápice de la prehistoria. Trató de encontrar una categoría para el padre de la casa oscura. No era un licántropo místico que cambiaba con la luna. Era una abominación biológica, un depredador evolucionado para la oscuridad, la niebla y el terreno montañoso. Una criatura de fuerza increíble, inteligencia estratégica y mimetismo vocal. Quizás no era sobrenatural, quizás solo era antinatural, algo que la evolución había escondido en las profundidades de la Tierra y que el hombre, en su arrogancia, había despertado. El recuerdo de 1989 termina siempre en el mismo lugar, él, de pie bajo la llovizna, sosteniendo el diente en su mano temblorosa, el olor a cobre y ozono llenando el aire. El pueblo destruido a su alrededor no sintió alivio por sobrevivir, sintió el peso de ser un testigo, sintió la responsabilidad de la verdad, una verdad que el mundo se negó a escuchar. Ahora, en su cuarto del seminario en Puebla, mira el mismo diente sobre su escritorio. El incidente geológico en Oaxaca confirma su peor miedo. La verdad no solo no fue escuchada, está a punto de repetirse. Edgar sabe que su cuerpo frágil no sobreviviría el viaje de regreso a la Sierra Mazateca. Las montañas lo quebrarían antes de que pudiera llegar a las ruinas de San Jacinto. Su regreso no será físico, sino un acto de voluntad, una proyección de su conocimiento a través de la única persona que podría escuchar, la periodista Ana Lira. Ella llega a Puebla al día siguiente, una mujer ahora de unos 60 años, con la misma mirada escéptica pero intensa que él recordaba. Se reúnen en la sacristía vacía del seminario, el aire frío y el olor a cera vieja como un confesionario. Edgar no le pide que crea, le exige que escuche. El obstáculo de la incredulidad. Ana Lira escucha con paciencia profesional. Ha cubierto historias de masacres y fosas comunes. Está acostumbrada al trauma y a las exageraciones que nacen del dolor. Cuando Edgar habla de violencia intercomunitaria o narcos, ella asiente, pero cuando él menciona a una criatura de 3 metros, un depredador bípedo que imita voces, la mirada de ella cambia. Es el cambio que Edgar temía, de la empatía a la lástima clínica. Ve el escepticismo endurecer sus facciones. Ella cree que está entrevistando a un hombre roto, no a un testigo. El primer obstáculo no es la montaña, es la barrera de la razón humana, la misma que falló en 1989. Las palabras no son suficientes. Edgar lo sabe. Con manos temblorosas, abre la caja de cedro, coloca el diario de 1900, cubierta negra sobre la mesa de roble entre ellos, y junto a él el diente. Ana Lira se inclina, su escepticismo flaquea por un instante. El diente es enorme, más grande que cualquier cosa en sus libros de referencia de fauna norteamericana. Es denso, pesado, con la raíz astillada. Lo saqué del marco de la puerta de la iglesia, dice Edgar, su voz apenas un susurro. Las balas de rifle no le hacían nada, pero la madera dura de la iglesia le rompió un diente. Ana toca la superficie, amarillenta. Está fría. El diente y el diario cambian el tono de la reunión. El diario no es un delirio, es un registro metódico. Fechas, horas, sonidos, olores. Describe el comportamiento de la criatura, su patrón de caza, su inteligencia estratégica. Es un informe de campo de una zona de guerra imposible. Ana Lira, la periodista de investigación, reconoce el valor de la fuente primaria. Accede a investigar el incidente geológico, no porque crea en el monstruo, no todavía, sino porque el nivel de detalle en el diario de Edgar y la existencia de la evacuación gubernamental sugieren un encubrimiento masivo. El encubrimiento es la historia, la criatura es por ahora el porqué de Edgar. Ana Lira comienza a hacer llamadas. Se topa inmediatamente con muros de silencio burocrático. La zona de evacuación en Oaxaca es manejada por Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, no por Protección Civil. La razón oficial sigue siendo riesgo geológico severo, pero la presencia militar es desproporcionada. Cuando Ana intenta usar sus contactos para obtener acceso,
Le dicen amablemente que se mantenga alejada. Es un asunto de seguridad nacional, le dice una fuente anónima. La periodista siente el olor de una historia mucho más grande. El gobierno no está protegiendo a la gente de los deslaves, está conteniendo algo. Edgar, desde su cuarto en Puebla, se convierte en el centro de comando de Ana. Su memoria, antes una prisión, ahora es un arsenal. Ella le llama a su celular un aparato sencillo que la periodista le compró, con preguntas. Él usa el mapa topográfico amarillento para guiarla. No tomen la carretera principal. Está vigilada, le dice. Hay un sendero antiguo, el que usaban los peregrinos. Pasa por el barranco del silencio. Es peligroso, pero los militares no lo conocerán. Edgar está reviviendo su huida, pero esta vez está enviando a alguien hacia el peligro, no lejos de él. La culpa es aguda, pero la necesidad es mayor. El propio Edgar lucha contra un miedo paralizante. Al ayudar a Ana, ha reabierto la puerta que mantuvo cerrada durante 30 años. Las pesadillas regresan con una intensidad insoportable. Despierta en su cuarto frío, sudando, convencido de que puede oler el pelo mojado y el ozono. El seminario ya no se siente seguro. Siente que la criatura, a cientos de kilómetros, sabe que él está hablando. Sabe que ha roto el silencio. Los ancianos de San Jacinto creían que la bestia estaba conectada a la tierra, que sentía las vibraciones. Edgar siente que sus palabras son vibraciones que viajan desde Puebla hasta la sierra. Ana Lira, desobedeciendo las advertencias militares, contrata a un guía local, un joven de una ranchería cercana que conoce los senderos antiguos. Su objetivo es llegar al perímetro de la zona de exclusión, obtener imágenes, encontrar a los evacuados y corroborar la historia de Edgar. Ella lleva consigo el diente, envuelto y guardado en su mochila, como un talismán oscuro. Mientras ella asciende por la Sierra Lodosa, Edgar en Puebla siente cada paso, siente el aire húmedo, la altitud, el esfuerzo. Es su regreso a la selva, delegado en el cuerpo de otra persona. Está arriesgando la vida de ella para limpiar su conciencia. Ana y su guía encuentran una pequeña aldea que está siendo evacuada por los soldados. Los residentes están asustados, no por los temblores, sino por lo que los temblores han traído. Los militares les dicen que son deslaves, pero los locales saben la verdad. Hablan en 1906, voz baja de El Padre. Cuentan que el ganado ha desaparecido. Cuentan que han escuchado gritos en el bosque por la noche, gritos que suenan como personas que conocen. Un anciano, al ver que Ana no es del gobierno, le muestra algo, una huella masiva, idéntica a la que Edgar describió, preservada en el lodo seco bajo un cobertizo. La evidencia se acumula. Ana Lira, ahora convencida de que Edgar decía la verdad, se siente atrapada entre la historia de su vida y un peligro mortal. El anciano local le dice que los militares no están allí para matar a la bestia, están allí para contenerla, para asegurar que el problema no salga del perímetro. No es la primera vez, dice el anciano. Mis abuelos hablaron de esto. Duerme. Lo despertaron. Ahora tenemos que esperar a que vuelva a comer hasta llenarse. La estrategia del gobierno no es la erradicación, es el manejo de pérdidas, y San Jacinto de la Niebla es la zona de sacrificio designada. Ana y su guía deciden acercarse más. Usando el mapa de Edgar, bordean el campamento militar y llegan a una cresta que domina las ruinas de San Jacinto. Lo que ven es aterrador. No es un sitio de desastre geológico, es un nido. La tierra está removida, pero no por un deslave. Es como si algo gigantesco hubiera excavado desde abajo, y en el centro los restos de la iglesia de Edgar, pero algo está mal. Hay movimiento. Usando binoculares, Ana ve figuras. No son soldados, son varias, más pequeñas que la que Edgar describió, pero igual de antinaturales. Se mueven con velocidad, ágiles, cazando a los venados que bajan a beber. El horror golpea a Ana. Llama a Edgar, su voz un susurro aterrorizado por el teléfono satelital. Edgar, no es uno solo, están criando. La revelación es peor que la memoria. El padre de la casa oscura no solo había vuelto a dormir. En 1989, o quizás antes, se había reproducido. La masacre de San Jacinto no fue solo una cacería, fue para alimentar a sus crías, y ahora las crías han crecido. El incidente geológico fue la expansión del nido. Edgar en Puebla deja caer el teléfono. El silencio que él guardó no protegió a nadie, solo le dio tiempo al horror para multiplicarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El guía de Ana tira de ella. Nos ha olido. El viento ha cambiado. Desde el Valle de las Ruinas
sube un olor, el mismo que Edgar describió: ozono, sangre y pelo mojado. Y luego, un sonido, un grito, pero no es humano, es una imitación. Suena como uno de los soldados que escucharon en el campamento base. Es una trampa. Están siendo cazados. Ana y el guía corren, deslizándose por el lodo, bajando la cresta. El retorno de Edgar se ha convertido en la huida desesperada de Ana. La batalla no es física, es una carrera contra un depredador alfa que acaba de detectar nueva presa. No son lo suficientemente rápidos. Una de las criaturas, más pequeña pero increíblemente veloz, les corta el paso. Aparece entre la niebla, una pesadilla de músculos y pelaje aceitoso. El guía, un joven valiente, empuja a Ana hacia el barranco que Edgar había mencionado. Váyase, use el sendero de los peregrinos. No pare. Él saca su machete. Un gesto fútil. Ana cae por el terraplén, rodando, mientras escucha el grito del guía interrumpido abruptamente. El mismo sonido que Edgar escuchó en el sótano. El crujido de huesos. Ella no mira hacia atrás, solo corre. Ana Lira sobrevive. Llega a la carretera principal al amanecer, cubierta de lodo, sangre y en estado de shock. Es recogida por una patrulla militar que la trata con dureza. Le confiscan su cámara, su teléfono satelital y sus notas. Pero no encuentran el diente. Ella lo había guardado en un bolsillo interior. La detienen durante 48 horas, la amenazan con cargos de espionaje y la obligan a firmar un acuerdo de confidencialidad antes de liberarla en Oaxaca. Su historia ha sido silenciada. El encubrimiento es total. El gobierno sabe exactamente lo que hay allí y lo está conteniendo. El peso vuelve a caer sobre Edgar. La batalla de Edgar no se ganó. Fracasó de nuevo. Su intento de advertencia solo llevó a la muerte de otro hombre joven y al silenciamiento de la única periodista que le creyó. El peso vuelve a caer sobre él, más pesado que antes. El retorno a la selva ha demostrado que la amenaza no solo es real, sino que ha evolucionado. Ya no es un solo depredador, es una población, y el gobierno lo sabe. Su intento de redención ha fracasado. El mundo exterior no quiere la verdad, prefiere la mentira confortable de los deslaves o los narcos. Edgar comprende la verdadera naturaleza del horror. Los militares no están allí para erradicar la amenaza, están allí para estudiarla, o peor, para asegurarse de que nadie más sepa de ella. San Jacinto de la Niebla es una zona de sacrificio, un laboratorio al aire libre. La violencia intercomunitaria de 1989 fue la primera fase de la contención. El silencio institucional no fue solo para prevenir el pánico, fue para proteger el activo. La criatura y ahora sus crías son un secreto de Estado, un horror biológico que el poder ha decidido manejar en lugar de combatir. En su cuarto del seminario, Edgar siente el peso de sus 78 años. Su cuerpo le duele. La lucha lo ha vaciado. El horror original no solo ha sobrevivido, se ha adaptado, y la burocracia humana se ha adaptado a él, creando un ecosistema de silencio y muerte donde los monstruos pueden cazar siempre que se queden dentro del cerco. El padre de la Casa Oscura ahora tiene un territorio protegido por el ejército mexicano. La revelación es absoluta. La civilización no es un fuerte, es una granja, y los dueños acaban de reparar la cerca de uno de los corrales. Ana Lira está silenciada. El guía está muerto. Edgar es un anciano desacreditado. Pero Ana no perdió todo. Ella retuvo el diente. Y Edgar todavía tiene su memoria. La batalla física se perdió, pero la batalla de la memoria apenas comienza. Edgar sabe que no puede confiar en los medios de comunicación ni en el gobierno. La única opción que le queda es la advertencia final, la confesión terminal. Debe escribirlo todo, no como un diario, sino como un testamento. Un documento que no pueda ser descartado como el delirio de un loco. Debe pasar el legado, la responsabilidad, a quien sea que lo encuentre. La batalla final de Edgar no será en la selva, sino en su escritorio. Su arma no será un rifle, sino su pluma. El enemigo no es solo la carne primordial de Oaxaca, sino el silencio institucional de Puebla y de la Ciudad de México. Saca una resma de papel limpio. Su mano ya no tiembla de miedo, sino de determinación. Va a escribir, va a contar cada detalle, cómo suena el crujido de los huesos, cómo huele el aire antes del ataque, cómo la fe se evapora. Esta será su última misa, su verdadera confesión, el acto final de un testigo que se niega a permitir que el silencio gane. El cuarto en el seminario de Puebla
se ha convertido en su última trinchera. Edgar se sienta en su escritorio de madera. La luz de la lámpara ilumina el papel amarillento. Escribe. No es una oración ni una petición de absolución. Es un testimonio, una confesión terminal. Sus manos, aunque temblorosas, se mueven con una urgencia que no había sentido antes. Ya no escribe para Ana Lira o para el gobierno. Escribe para el futuro. Escribe para el registro histórico, para la remota posibilidad de que alguien, algún día, necesite saber cómo suena la muerte cuando imita la voz de un ser querido. La lucha, comprende ahora, nunca fue física. Él no era un soldado, era un testigo. Su supervivencia no fue un accidente ni una cobardía, fue una sentencia, fue condenado a recordar. El horror de San Jacinto de la Niebla no fue una batalla que se pudiera ganar, fue un evento de extinción localizado, un recordatorio de que la humanidad no es el ápice de la creación, sino simplemente la presa que aprendió a construir muros más altos. Sus muros de fe se derrumbaron. Los muros de la razón de Ana Lira se derrumbaron. Los muros de contención del gobierno solo están creando una reserva de caza. El padre de la casa oscura no ha sido eliminado. Ha prosperado en el silencio de Edgar, el silencio de la iglesia, el silencio del gobierno. El silencio ha sido el verdadero enemigo, el fertilizante que permitió que el horror echara raíces y se multiplicara. Ahora, el monstruo ya no es singular, es una manada que está siendo contenida por ahora en las montañas de Oaxaca. Pero Edgar sabe que los cercos se rompen, sabe que el hambre crece y sabe que la criatura es inteligente, estratégica, está aprendiendo, está probando las defensas militares, igual que probó las puertas de adobe en 1989. La verdad que él carga es demasiado pesada para las instituciones. La iglesia la descartó como trauma, el gobierno la clasificó como secreto de Estado, la prensa fue amenazada hasta callar. El mundo no está diseñado para enfrentar esta verdad. La realidad de que compartimos el planeta con depredadores primordiales que no podemos derrotar es una idea que quebraría la civilización, así que el mundo elige la mentira. Elige hablar de deslaves y zonas de riesgo geológico. Edgar entiende la lógica del encubrimiento, pero no puede perdonarla. El silencio no protegió a nadie en 1989. Su escrito no es una historia de heroísmo, no hay redención en sus páginas, es un manual sobre cómo morir, es una descripción de los olores, los sonidos y las tácticas de la bestia. No confíen en las voces, escribe, no usen armas de fuego, el ruido solo atrae a más. El fuego es lo único que respetan, y el silencio es su aliado. No crean que están a salvo porque no lo oyen, solo está esperando que su valor se agote. Describe el sótano, el olor a tierra y vino, el rasguño en la madera. Describe la certeza de que fue perdonado, guardado para después. El padre de la casa oscura no es un demonio, es peor, es un organismo. Es el terror biológico perfecto, fuerte, rápido, inteligente y capaz de manipular la emoción más básica de la humanidad, la empatía. Al imitar las voces de las víctimas, convierte la compasión en un arma contra nosotros mismos. Edgar se da cuenta de que la criatura no solo se alimenta de carne, se alimenta de la esperanza. La aniquilación de San Jacinto no fue solo física, fue espiritual. Destruyó la confianza, la fe y la voluntad de luchar. Y ahora hay más de ellos. Termina de moros. Escribir cuando la primera luz gris de Puebla entra por la ventana. Su cuerpo está agotado. El esfuerzo de recordar, de advertir, lo ha consumido. Deja el fajo de papeles sobre el escritorio junto a la bolsa de lona. Ana Lira aún conserva el diente, la única prueba física. Él ha proporcionado el testimonio, la única prueba espiritual. Su misión ha terminado. Cierra los ojos. No para dormir, sino para descansar. Ya no tiene miedo de las pesadillas. Ha vaciado el horror de su cabeza y lo ha puesto en el papel. El peso ha sido transferido. El legado ya no es suyo. Pertenece a quien encuentre esas páginas. Es una responsabilidad histórica. La advertencia está dada. Edgar sabe que probablemente morirá en ese cuarto, de viejo, y los novicios encontrarán sus escritos. Quizás los lean, quizás los quemen, considerándolos el último delirio del padre loco. O quizás, solo quizás, alguien entienda que no es una confesión, sino un informe de batalla, un informe de una guerra que la humanidad está perdiendo porque ni siquiera sabe que la está librando. Su respiración se vuelve más lenta. La tensión abandona sus hombros por primera vez en 30 años. Afuera,
En el patio del seminario, las campanas llaman a la oración de la mañana. Es un sonido de orden, de fe, de continuidad. Pero Edgar ya no lo oye. En su mente solo escucha el silencio de la sierra mazateca. No el silencio pacífico, sino el silencio expectante. El silencio del depredador que observa desde la niebla. El silencio que precede al primer grito. Sabe que el cerco militar en Oaxaca no durará. El hambre es paciente, pero es eterna. El escrito sobre la mesa es su última profecía. No advierte del apocalipsis, sino de la coexistencia. Advierte que no estamos solos. Advierte que los mapas antiguos que marcaban «aquí hay dragones» no estaban equivocados, solo eran imprecisos. Los monstruos son reales y están despertando. El padre de la casa oscura y sus crías son solo los primeros. Las excavaciones del hombre, su arrogancia al perforar la tierra, han roto sellos que debieron permanecer cerrados. San Jacinto no fue el final de nada, fue el comienzo. Edgar deja escapar un último aliento. Es un sonido suave, casi de alivio. El testigo ha terminado su declaración. El hombre que sobrevivió al horror de 1989 finalmente ha sucumbido, no a la bestia, sino al tiempo y al peso de la verdad. Su cuerpo permanece sentado en la silla, recto, como un soldado en su puesto de guardia, incluso después de que la guerra se ha perdido. El silencio en el cuarto es absoluto, pero ahora es solo silencio humano. El otro silencio, el silencio de la sierra, ha sido liberado en el mundo a través de sus palabras. Él escribió una última frase al final del documento, una advertencia final no para el lector, sino para el mundo que lo ignoró. Una frase que resume la verdad que aprendió en el sótano, mientras escuchaba a su congregación morir. No es una oración, sino una declaración de hechos. No recen pidiendo que Dios los salve, escribió. Recen pidiendo que la bestia no los encuentre, porque si los encuentra, Dios no podrá hacer nada. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.